Y con todo esto nosotros tenemos que avanzar y a esta hora nos vamos a ocupar de uno de los asuntos que, valga la redundancia, nos tiene a todos en plan de alerta y preocupados, porque estamos hablando de nuestro oro líquido. Francisco Moreno, vicepresidente de la Unión de Pequeños Agricultores de UPA. Muy buenos días. Buenos días. Tenemos que hablar, y por eso viene esta mañana con nosotros aquí a Negocios Televisión, de ese mercado, de esa crisis que estamos viendo, creo que lo podemos catalogar así, en el aceite de oliva y sobre todo de la alerta, ¿no?, que están poniendo sobre la mesa, porque si ahora mismo estamos viendo unos altos precios, advierten de que todavía la situación va a ir a peor. ¿Nos podría decir exactamente qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que venimos de una campaña pasada, la 22-23, que apenas hemos llegado a las 660.000 toneladas. Es la peor producción en lo que llevamos de siglo. Es la mitad de lo que sería una producción media de los últimos años. En los últimos años podríamos estar hablando de 1.300.000, 1.400.000 toneladas, sería una producción media. El año pasado, como he dicho, apenas llegamos a las 660.000 toneladas. Por lo tanto, pues una producción muy escasa, muy mala. Pero el problema es que, debido a la situación climatológica que estamos sufriendo en los últimos años, pues la campaña que se va a iniciar en breve, o sea, la campaña 23-24, pues las perspectivas son muy malas. Podríamos estar hablando de la misma producción que el año anterior o incluso menos, con lo cual esto hace que esa escasez de producción y esas previsiones, después de venir de una campaña, como he dicho, la peor del siglo, pues tensione la situación de los precios en el mercado. Claro, estaban señalando, además, a lo que han sido los datos horrendos que han arropado la producción y las previsiones que hay, también está la caída del consumo interno. Lo hemos visto además en los datos que daban hasta julio. Veíamos hasta en los 7 primeros meses del año, incluso la categoría virgen extra, que ha retrocedido casi un 14% menos, también, evidentemente, por lo que son esos precios, esa inflación que al sector le cuesta, pero al consumidor también. En ese contexto, no sé qué podría ser necesario, qué es lo que piden para tratar de frenar esa sangría. Bueno, la situación es complicada porque, como digo, el problema está en la escasa producción que existe. No olvidemos que España produce el 50%, prácticamente el 50% del aceite que se produce a nivel mundial. O sea, uno de cada 2 litros que se venden de aceite de oliva en el mundo tiene origen en España. Con lo cual, lo que pasa en España afecta y mucho a la situación del aceite a nivel mundial. También es cierto que en otros países productores, sobre todo países del arco mediterráneo o del norte de África, del Magreb, la situación climática también ha sido mala y tampoco hay una producción alta, con lo cual la situación es complicada y solamente poner encima de la mesa algún paquete de ayudas que pueda mitigar esta situación, que pueda hacer que los precios disminuyan un poco y esperar sobre todo que esta campaña que empieza, aunque no tenga efecto sobre la misma, pero sí que haya una situación de lluvia mucho mejor que las que hemos tenido anteriormente y que las perspectivas a futuro próximo sean mucho más optimistas, ¿no? Porque si este año volvemos a tener un año climático como los 3 que llevamos, pues la situación va a ser muy grave y de difícil solución, como digo. ¿Tenemos que temer una situación de desabastecimiento? Bueno, no tanto quizás de desabastecimiento, pero sí con unos precios altos, lo que, como habéis comentado anteriormente, pues hace un poco que el consumo se retraiga, ¿no? Si una persona, un consumidor, no todo el mundo puede pagar 9 o 10 euros por un litro de aceite, cuando hay otros aceites vegetales, lógicamente no tienen las mismas características para la salud que tiene el aceite de oliva, pero bueno, si hay un aceite que vale 3 euros y otro que vale 10, pues hay muchas familias que desgraciadamente optan por ese más barato. Entonces, no creo que lleguemos al desabastecimiento, pero sí va a haber un menor consumo porque la gente, como digo, no va a estar dispuesta a pagar estas cantidades o no va a poder pagarlas. Bueno, hasta ahora no hemos tenido problemas de desabastecimiento y esperemos que no lo haya. Estaba señalando, porque además entre las últimas cifras que ustedes mismos desde UPA han puesto, situaban de alguna manera, como podríamos ver, a 12 euros, creo, si no lo he visto más, el litro el próximo
año y señalaba algún tipo de paquetes de ayuda que pudiera ayudar, que sirviera para afrontar la situación y siempre que además el clima favorezca un algo, ¿no? Lo que está siendo una antesala horribilis. ¿A qué tipo de ayudas se refiere? Y no sé si han comenzado algún tipo de negociación, si hay conversaciones o cuál es la situación del sector. Bueno, la situación del sector, porque aunque mucha gente pueda pensar, sobre todo la gente que no forma parte del sector o del entorno del sector, pueda pensar que con esto los olivareros están forrándose, nada más lejos de la realidad, porque aunque el precio esté alto, si tú tienes la mitad de la producción y encima con unos costes de producción mucho más elevados, no olvidemos los precios de los combustibles, de la electricidad, de los fertilizantes, de los fitosanitarios, etcétera, etcétera. Entonces, esto no está repercutiendo en que el olivarero esté ganando mucho más dinero, sino que, como digo, a mitad de cosecha, con la mitad de cosecha y con unos precios más altos de los costes de producción, pues al final casi está ganando menos, ¿no? Sí es verdad que puede haber alguna gente o algunos intermediarios que compraron el aceite hace tiempo a unos precios más baratos y ahora se están aprovechando de esta situación para venderlo al precio del mercado de ahora, ¿no? Pero en líneas generales nosotros lo que solicitamos es que haya algún tipo de ayuda que permita que los agricultores pues compensen en las pérdidas que tienen, porque esto ya no es un problema solo de mercado y solo un problema de que no haya aceite para los consumidores o que lo tengan que pagar muy caro. Este es un problema de que España tiene 2,5 millones de hectáreas de olivar, que hay 250.000 olivareros aproximadamente productores en España y que hay en torno a 300 municipios que prácticamente su economía gira en torno al olivar. Solo por poner un dato encima de la mesa, este año se pueden perder el 50%, más del 50% de los jornales que en una campaña normal se daría. Si estamos hablando de una campaña con 1.300.000 toneladas aproximadamente, podrían darse unos 10 millones de jornales, pues en este año y el año pasado estaríamos hablando de 4 o 5 millones de jornales. O sea que es un problema mucho más allá del precio del aceite, mucho más allá de que haya aceite en el mercado, es un problema que necesita soluciones y en este sentido en el que pedimos apoyo para ayudas directas para que se pueda mitigar esa situación que afecta directamente a la economía de muchos pueblos, ¿no? El olivar se ha quedado fuera de las ayudas por la sequía, nosotros lo hemos reclamado, creemos que es un error que no esté. Es verdad que hemos tenido otro tipo de ayudas horizontales, como las ayudas que por la subida de costes de fertilizantes o de fitosanitarios, o de combustible, perdón, pero nos gustaría que hubiera estado también en las ayudas por las pérdidas por la sequía. También es verdad que este año, por primera vez, la PAV recoge una ayuda acoplada al olivar tradicional, al olivar de secano, que es uno de los más afectados, pero la situación es tan dramática que necesitamos medidas mucho más contundentes. Y bueno, la realidad es complicada porque prácticamente no encontramos ahora mismo ningún sector que esté libre de los problemas derivados de la sequía, y no solo en Andalucía o Extremadura, que pueden ser las regiones habitualmente donde menos llueve, sino también en otras zonas de España que tradicionalmente llovía más. Por lo tanto, situación complicada que requiere ayuda, digamos, que estén acordes con esta situación tan complicada que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias por ponernos en contexto sobre lo que está siendo la situación tan altamente preocupante, sobre ese sector también clave, ¿no?, para el campo en España y para nuestra mesa, con esa dieta mediterránea. Francisco Moreno, vicepresidente de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores, ha sido un placer que les escuchen. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a vosotros.